Acá no sé qué pasó. ¿Ahí ven la presentación? Sí, profesor, bien. Bueno, vamos a retomar así rápidamente un poco lo que vimos ayer, como para que lo vayan digiriendo, que es lo que tiene que ver con la unidad 2B, que nosotros habíamos visto ya el primer principio. En realidad vimos primero el experimento de Joule, y cómo a partir de ese experimento se formulaba el primer principio para sistemas particulares, hasta que llegamos a la formulación más general del primer principio. Y habíamos dicho que la habíamos obtenido solamente haciendo balances. Discúlpenme 2 minutos. Ahí está, que justo me estaba llamando antes. Bueno, y habíamos visto que la obteníamos haciendo un balance de este tipo de sistemas en donde teníamos interacciones a través de la frontera. Y también habíamos dicho que siempre iba acompañado del balance de energía el balance de masas. Entonces, básicamente habíamos dicho que el balance de masas incluía todas las masas que entran y salen al sistema, y el de energías, todas las energías que entran y salen al sistema, y eso lo igualamos, por ejemplo, en el balance de masas, lo igualamos a la variación de masa en el tiempo, es decir, la masa que se acumula en el sistema, o la energía, en el caso del balance de energía, lo igualamos a la variación de energía en el tiempo. Y también yo les había comentado que el primer principio no tiene una deducción matemática, sino que se basa en lo que se observa en la naturaleza. Entonces, las masas que entran y salen modifican la masa del sistema, y las energías que entran y salen modifican la energía del sistema. Y las modifican en el tiempo. Yo inicialmente tenía una masa, y si entra y sale masa, entonces la masa de mi sistema va a cambiar en el tiempo, y lo mismo ocurre con la energía. Además, habíamos visto algunos casos particulares, por ejemplo, cuando mi sistema se encontraba en régimen estacionario. ¿Alguno me puede decir qué significaba eso? Las propiedades no cambiaban en el tiempo. Perfecto. O sea, ni la masa ni ninguna de las propiedades, energía interna, presión, temperatura, varían en el tiempo. Y también dijimos que si está en régimen estacionario, ¿cuáles eran los trabajos que no podía intercambiar el sistema? Expansión, compresión. Compresión, Trabajo mecánico. No, técnico no. no, mecánico, sí. Sí, mecánico. Y el elástico. Y el elástico, perfecto. O sea, es más fácil decir que el único que puede intercambiar es el técnico. Profe, le hago una pregunta respecto a eso. Sí. ¿El trabajo técnico no aumentaría la temperatura del sistema y por lo tanto el estacionario? Yo creo que ya les expliqué el trabajo técnico. Claro. Por Claro, ejemplo, el pero- trabajo eléctrico, cuando uno calienta agua en una pava, aumenta la temperatura. Sí. ¿Y ahí Pero no la pregunta... cambiaría, no dejaría de ser estacionario? No, porque podría ser no estacionario, justamente. Pero eso es un caso particular. También puedes tener que intercambie Claro, de por trabajo eso. técnico y Entonces, sea estacionario. Sí, Porque vos, disculpame, vos puede ser que tengas, porque en ese caso vos no estás considerando el intercambio de calor, pero suponete que yo tengo trabajo técnico, pero también tengo un flujo de calor, que ese calentamiento que te produce el trabajo técnico lo llevo a disipar con un flujo de calor. Y entonces esto va a ser cero, y la suma de ese claro, ahí calor y se ese te trabajo me anula. va a dar cero. Claro. Ahora, si vos considerás ese Bien, caso perfecto. solo, ¿se entiende? Claro, yo Bien, pensé que pero era
que no había ni calor y solamente había trabajo técnico, digo, ¿cómo podía ser? Pero ahí me quedó claro. Claro, pero ahí, o sea, te estás olvidando de las otras interacciones. Fíjense que este primer principio es la expresión más general, porque en realidad considera un sistema no estacionario, o sea, considera que las propiedades sí varían en el tiempo. O sea, en realidad por ahí habría que decir que es excluyente, digamos, a un sistema estacionario no puede intercambiar expansión-compresión mecánico o elástico, pero no necesariamente que intercambie este significa que es estacionario. Hay que tener cuidado con eso, digamos. Bueno, y hacia el final habíamos visto la ecuación de continuidad, en donde podíamos obtener el caudal másico que circula a través de una sección de área dada A, con una velocidad C y una densidad ρ, de esta manera, ¿no? Partiendo de lo que era el caudal volumétrico. Y que si estábamos en régimen estacionario, ese caudal se conserva, es decir, que la variación de la masa en el tiempo va a ser cero, y eso implica que las masas de entrada son iguales a las masas de salidas, supongamos una sola entrada y una sola salida de masa, y sin embargo no necesariamente el caudal volumétrico se iba a conservar. Esto solamente ocurría si la densidad era constante, es decir, si estábamos ante un fluido incompresible. Bueno, después habíamos avanzado en algunos ejemplos de aplicación. Creo que lo habíamos entendido, habíamos hecho el balance de masas, era un sistema abierto, que estaba en régimen no estacionario, porque intercambiábamos calor de expansión con presión. Habíamos planteado el primer principio, y habíamos dicho que como el sistema no se movía ni se desplazaba, solamente la energía que iba a variar iba a ser la energía interna de nuestro sistema. Bueno, también habíamos hecho este comentario sobre las energías cinéticas y potenciales. Y habíamos llegado también a este sistema, que lo habíamos clasificado como un sistema cerrado en régimen no estacionario. Si nuestra frontera del sistema incluía solo el gas, y yo recorro la frontera de mi sistema, puedo ver cuáles son las energías en tránsito. Y habíamos dicho que calor no tenía, porque el enunciado me dice que son paredes adiabáticas, pero sí tenía un trabajo de expansión-compresión. Bueno, ojo con esto no significa que sea estacionario, sino que como es cerrado, no hay masas que entran ni que salen, y entonces por eso esto da cero. Bueno, habíamos planteado. Y también habíamos visto este sistema. Este sistema, y también lo habíamos clasificado como un sistema cerrado en régimen estacionario, en donde la frontera de mi sistema incluía solo al gas. Entonces, si yo recorro los límites del sistema, ¿cuáles son las interacciones que voy a ver? Los escucho. Calor y trabajo de expansión-compresión. Calor y trabajo de expansión-compresión, porque yo lo que tengo que fijar es la frontera de mi sistema. Y entonces ayer alguien me había dicho, ¿pero cómo? Si hay un resorte acá en el sistema, ¿qué pasa con el resorte? Bueno, según mi sistema, en la frontera que yo elegí, yo no veo el resorte. O sea, yo únicamente voy a ver un trabajo de expansión-compresión. Sin embargo, el resorte va a influenciar el balance de fuerzas para obtener la presión. O sea, porque está incluido indirectamente en la fuerza externa cuando yo haga el balance sobre mi émbolo. Entonces, si aplicamos primer principio, vemos que tenemos un trabajo de expansión-compresión en donde, expansión-compresión en donde en la presión va a estar incluida la presencia del resorte, pero no directamente, o sea, acá no voy a tener un trabajo elástico. Esto tiene que quedar claro. Y esto también tiene que quedar claro que no es porque sea régimen estacionario, esto se los voy a cambiar, porque les va a dar lugar a la confusión.
Esto es 0 porque no hay masas que entran y no hay masas que salen. Entonces, lo que significa que la masa permanece constante. Fíjense que para que un sistema esté en régimen estacionario se tienen que cumplir las dos condiciones, la de masa y la de energía, o sea, que ninguna propiedad varíe en el tiempo, no una sola. Ahora, fíjense si yo tomo como sistema nada más el resorte, ¿qué va a pasar en este caso? A ver si alguien me puede decir cómo plantearía en primer principio. Y ya no tendría intercambio de calor y solo el trabajo elástico. Exactamente, porque tenemos una fuerza que está deformando al resorte. ¿Está bien? Entonces, si yo veo el término en el balance de energía, si yo veo el término de la variación de energía en el tiempo, vemos que ni la energía cinética ni la potencial del resorte van a cambiar, pero sí su energía elástica. Es decir, todo el trabajo del resorte se acumula como energía elástica. Y entonces si yo, bueno, acá, a ver, me parece que me falta una parte. Ahí está. Ahí está. Las animaciones, chicos, son malísimas, así que se lo pongo todo junto. Si yo planteo primer principio, voy a tener que la variación de energía en el tiempo del resorte va a ser igual a la potencia elástica. Fíjense que tengo un puntito. A este más me quedó colgado, así que no le den pelota. Fíjense que son consistentes mis unidades. Energía en el tiempo con potencia, que es energía en el tiempo. Entonces, si yo paso ahora este tiempo que está dividiendo la energía multiplicando, me va a quedar esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, yo lo que puedo hacer ahora es integrar entre los dos estados, el estado final y el estado inicial, ¿y qué me va a quedar? Acá es un diferencial exacto, me va a quedar la variación de energía elástica, y acá fíjense que yo a la potencia la podría expresar como la derivada inexacta del trabajo respecto del tiempo. O sea que acá se me anulan los diferenciales de tiempo, y si yo integro voy a tener que el delta de energía elástica va a ser igual al trabajo elástico. En unidades de energía, ya acá no voy a tener potencia. Finalmente, este trabajo elástico, o trabajo en el muelle, se puede calcular, si ustedes recuerdan, con la fuerza externa, que a su vez se podía expresar con la ley de Hooke. Entonces, quiero que les quede claro esto. ¿Por qué acá no me aparece el trabajo elástico? ¿Y por qué acá sí? Bueno, vamos a avanzar. Este ya lo habíamos visto. Vamos a avanzar a este que está bastante interesante. Fíjense este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio que se trata de un problema en régimen no estacionario. Dice, en el problema nos dice que sobre una sustancia, fíjense que yo le subrayé del enunciado algunas palabras, porque son palabras que nos dan indicio sobre cómo van a ser las interacciones de nuestro sistema. O sea, nos van a dar indicio después para simplificar nuestro balance de energía general. Entonces, nos dice que sobre una sustancia contenida en un depósito cerrado y rígido se realiza un trabajo técnico de 200 watts, potencia. El sistema hace un flujo de calor al entorno dado por la expresión, el sistema hace un flujo de calor al entorno dado por la expresión, esta que está acá, donde Q está en watts y T en segundos. Entonces nos pide que representemos gráficamente esta potencia de calor, digamos, y la variación de energía interna en el tiempo en función del tiempo para los primeros 5 minutos de funcionamiento. Y además nos dice que a partir de ese gráfico indiquemos en qué momento el sistema entra en régimen. ¿Está bien? Entonces, fíjense que no nos dan el dibujo, pero bueno, uno lo puede hacer. Si a nosotros no nos dan el esquema, uno tiene que tener la capacidad de hacerlo. Entonces, sobre una sustancia contenida en un depósito cerrado y rígido, dibujamos un depósito cerrado y rígido, se realiza un trabajo técnico. Yo acá le puse un trabajo en el eje, pero podría haber sido ¿qué otro trabajo? Si es técnico. Eléctrico. Exactamente, yo acá podría haber puesto una resistencia. Si dice, el sistema además es un flujo de calor al entorno, o sea, calor que sale de mi sistema. Y eso es todo lo que nos dice que hay en la frontera.
Entonces, si nos dice que el trabajo, dice, sobre una sustancia se realiza un trabajo, ¿cómo creen que va a ser ese trabajo? ¿Entrante o saliente? Positivo. Positivo. Fíjense, esos son datos que ya tienen que tener, que tienen que ir teniendo en cuenta. Y además nos dice que el calor es cedido, eso es fácil, porque ya sabemos que va a salir de nuestro sistema, pero que es una función que depende del tiempo. Es decir, que el calor no es una potencia constante, sino que me va a ir variando en el tiempo. Entonces, el trabajo modifica las propiedades del sistema, haciendo que el sistema, a su vez, entregue calor al entorno. Entonces, vamos a ver, bueno, ¿qué sistema es? Sistema cerrado claramente en régimen no estacionario, porque además no nos los dice, digamos, ¿no? O sea, nos dice que calculemos cómo varía la energía interna en el tiempo. Fíjense que anteriormente el enunciado era explícito y nos decía que este motor funcionaba en régimen estacionario. Acá estamos ante un sistema que no está en régimen estacionario. Entonces, tenemos nuestro sistema. Planteemos el balance de energía que vamos a tener. Dijimos que vamos a tener un flujo de calor que varía en el tiempo y por los límites tenemos trabajo técnico. El balance de masa directamente no lo hago porque es cerrado, o sea, no tiene sentido. Esto les queda claro. Entonces, nos dice que la variación de energía interna en el tiempo va a ser la suma de la potencia del calor más el trabajo técnico, cada uno con su signo. Entonces, como el trabajo técnico ingresa es positivo y el calor que intercambia como es cedido es negativo. Entonces a la expresión le pusimos un menos delante, que es lo que ven acá. Entonces nos pedían que grafiquemos cómo variaba Q en el tiempo y de U en el tiempo. Para graficar Q no hay problema porque la función me la dan. O sea, ya la tenía desde el inicio, podría haber graficado esto, que acá nosotros le agregamos un menos porque sale, pero yo ya podría haber graficado esto. Pero si me pedían la energía interna, ¿qué iba a graficar yo? Sí o sí tengo que plantear el balance, porque no tengo una ecuación que dibujar. O sea, esa ecuación la tengo que buscar y es esta. Que si yo reemplazo, me va a quedar esta expresión. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Entonces, ahora vamos a dibujar, ¿cómo? Bueno, dije que sí, nada más que anda con delay. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, ahora vamos a dibujar. La curva inferior es el calor. La curva superior es la variación de energía interna en el tiempo. Fíjense que en el tiempo cero, el calor es cero, pero que la variación de energía interna en el tiempo no lo es. ¿Y esto por qué? Y esto se debe a que el trabajo técnico intercambiado, si bien inicialmente el calor va a ser cero, es como que recién prendemos el sistema, por así decir, vamos a tener que el trabajo técnico nos dice que es siempre 200 watts. Entonces la variación de energía interna en el tiempo cero va a variar a causa del trabajo técnico, porque el calor es cero, según esta función que nos dieron. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. A ver, acá hay un chat que no sé qué dice. Sí, no entendí cómo sale la expresión del calor. Tomás, sale porque nos las dieron en el enunciado. No es que yo la saqué de algún lado. El enunciado te decía que la transferencia de calor era, claro, ahí lo que contesta Kevin. Bien, ya está. Bueno, entonces fíjense que a medida que pasa el tiempo, si yo hiciera una tablita y calculara Q1, Q2, Q3 para T en 0 segundos, T 20 segundos, T 50 segundos, me va a dar esta variación. ¿Qué nos dice esta variación? Fíjense, disculpen, que es negativo porque nosotros le pusimos que sale. Es decir, que el valor absoluto va aumentando en el tiempo. O sea, el calor cedido en valor absoluto va aumentando en el tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la variación de energía interna, este es el calor,
la variación de energía interna, esto es variación, no es un valor absoluto en un punto, sino que es variación, fíjense que se va haciendo cero. ¿Qué significa eso? Está por entrar en régimen estacionario. Exactamente, si yo tengo que la variación en un momento, tengo una recta que es horizontal, quiere decir que en el tiempo 200 y en el tiempo 150 me dio el mismo valor, o sea que la variación es cero. Fíjense que aproximadamente a partir de 175, un poquito más de segundos, la curva se aplana, o sea, se hace como una recta prácticamente asintótica o horizontal. Eso significa que el sistema ya se puede considerar que está en régimen estacionario. A ver, acá hay alguien que no... Y entonces eso es lo que me pedían determinar de mi gráfico. Eso es todo el ejercicio, pero para que vean cómo inicialmente, o sea, esto es común en los dispositivos, por ejemplo, en los compresores, en las turbinas, siempre está este periodo transitorio. Pero en ingeniería es una aproximación muy buena, digamos, si queremos calcular potencias, modelarlos como régimen estacionario. Por supuesto que si estamos interesados en este intervalo vamos a tener que analizarlos como régimen no estacionario, o sea, de ahí no vamos a poder escapar, por así decirlo. Entonces, a ver. Bueno, estos son dispositivos. Esto en realidad es más informativo, pero es para que puedan hacer el práctico, porque estos dispositivos van a aparecerles frecuentemente en los prácticos y hay que ver cómo se modelan. Dice, son equipos y plantas industriales que se analizan en régimen estacionario, aunque durante el arranque, por ejemplo, se comporten como en régimen no estacionario, que es lo que acabamos de ver. Entonces, estos dos dispositivos se conocen como dispositivos de estrangulamiento o también los llamamos válvulas, en donde un flujo atraviesa una zona de área menor o un tapón poroso y la presión del fluido cae. Es decir, que siempre que tenemos una válvula, la presión 2 o la presión de la salida va a ser menor que la presión de entrada. Y siempre los modelamos como sistemas abiertos en régimen estacionario. Es decir, no hay variaciones de energía en el tiempo y el caudal de entrada es igual al de salida. Y no hay intercambio de trabajo ni de calor, excepto el trabajo de flujo, pero ¿en dónde lo vamos a ver? ¿En qué función o propiedad lo vamos a ver? ¿En la entalpía? En la entalpía, perfecto. Entonces, cuando vean estos dispositivos o les digan que el fluido atraviesa una válvula, siempre son adiabáticos, no existe intercambio de trabajo en el sentido de técnico, elástico o de expansión-compresión, y se modelan en régimen abierto y estacionario. El otro dispositivo que comúnmente van a analizar son las cámaras de mezcla, en donde ingresan dos corrientes con distintas condiciones, pero la misma presión, y se mezclan para dar lugar a una corriente, que por supuesto tiene la misma presión que las corrientes de entrada, que ¿qué va a hacer? Como funciona el régimen estacionario, la corriente que sale va a ser la suma de estas dos corrientes. Además, estas cámaras, además de modelarse como abiertas en régimen estacionario, se modelan como adiabáticas. Y bueno, por supuesto, también, al igual que esto, el trabajo de flujo se va a ver en la entalpía, pero no va a haber ni trabajo eléctrico, ni nada de eso. Otro tipo de dispositivos que vamos a ver son los intercambiadores de calor. En los intercambiadores de calor hay dos fluidos que se encuentran a temperaturas distintas e intercambian calor. Uno de ellos se enfría, sí. Si no entendí mal, en el anterior, en válvula y cámara de mezcla, Sí. los dos se modelan igual. ¿Cómo igual? ¿Dijo diabáticos abiertos y estacionarios los dos? ¿O... Sí, sí, sí. Igual, ok. pero obviamente acá vas a tener dos entradas y una salida, y acá una y una. Ah, perfecto. O sea, el balance te va a quedar distinto, ¿no? Claro. Profe, ¿y a la hora del parcial eso lo escribimos o ya se asume directamente? O sea, ¿asumimos que es adiabático y esas cosas?
O Sí, sea, cuando les toca resolver una cámara de mezcla, se ponen las hipótesis que son adiabáticas. Igual, como nosotros lo vamos a ver como que son adiabáticas, a veces no es necesario que pierdan el tiempo escribiendo todo eso. Ponen Q igual a 0 y bueno, se entiende ya. joya, gracias. ¿Está bien? Bueno, entonces habíamos dicho, los otros dispositivos que se modelan en régimen abierto y estacionarios son los intercambiadores de calor, que como les decía, generalmente son dos fluidos, uno que se calienta y el otro que se enfría. Entonces, el material, uno de los fluidos va por dentro de esta cañería y el otro que ingresa al dispositivo está en contacto con esta cañería y al pasarla modifica su temperatura. Entonces, ¿cómo creen que tiene que ser esta cañería? ¿Cómo tiene que ser la frontera? Diatérmica. Diatérmica, exactamente. Diatérmica, pero esta frontera exterior, la carcasa, tiene que ser adiabática, para que el intercambio de calor se concentre adentro y no se pierda calor en el exterior. Si uno hace el balance, son dos flujos entrantes y dos salientes. Fíjense que si mi frontera, si la frontera de mi sistema es la línea punteada, yo no voy a ver ese intercambio de calor, porque va a ser un intercambio de calor interno. ¿Esto lo alcanzan a ver? Sí, claro. Es decir, que a través de mi frontera lo único que voy a ver son intercambios de masa. Y tampoco hay trabajo en el sentido de trabajo técnico, eléctrico, elástico. Sin embargo, si yo ahora aíslo únicamente, por ejemplo, el tubo que está en el interior, ¿cuáles son las interacciones que voy a ver? Ahí sí tengo intercambio de calor. Exacto, voy a tener intercambio de calor, además del flujo que entra y que sale. Y el otro dispositivo, tanto que se conoce como turbina axial, es un dispositivo cuyo propósito es producir trabajo a expensas de la expansión de un fluido. Y el compresor que tiene el funcionamiento opuesto, digamos, consume trabajo a costa de comprimir un fluido. También se modelan modelan como sistemas abiertos en régimen estacionario, pero en este caso intercambian un trabajo técnico. Fíjense, la frontera del sistema voy a tener un flujo entrante, un flujo saliente, y voy a tener un intercambio de trabajo técnico. Estos pueden intercambiar calor como no. O sea, muchas veces el enunciado les dice específicamente que el sistema intercambia calor. O sea que esto sí, es como les dije recién, y dependiendo del enunciado, puede intercambiar calor o no. Ahora vamos a... Sí. Perdón. En la turbina axial, entonces el trabajo sería de salida. Exactamente. En las turbinas los trabajos salen del sistema, mientras que los compresores consumen trabajo, es decir, entran al sistema. Ahora vamos a ver... Sí. Disculpe, ¿en la turbina entonces puede ser estacionario como no estacionario? No, en general, de todos modos, las trabajamos como estacionarias. Ah, bien, buenísimo. Las trabajamos siempre como estacionarias. Lo que les digo que puede haber o no es un flujo de calor, pero siempre son estacionarias. No. Bueno. Ahora vamos a ver dos ejemplos que son los más complejos que tenemos para aplicar primer principio, que son los procesos de llenado o vaciado. Entonces la pregunta es, ¿un proceso de llenado o vaciado? ¿A qué piensan que corresponde? ¿A un sistema en régimen estacionario o no estacionario? No estacionario. No estacionario. No estacionario, claramente. Entonces, consideremos inicialmente el proceso de vaciado. Tenemos inicialmente, por ejemplo, un tanque con un gas comprimido, y como está comprimido, la presión del gas es mayor que la atmosférica. Entonces, si yo abro la válvula, bueno, además nos dice que el calor intercambiado es 0 y que el trabajo intercambiado es 0. Entonces, si yo abro la válvula, el gas va a escapar por esa diferencia de presión que hay entre
la presión interior del gas y la presión atmosférica. Entonces, ¿hasta qué punto va a escapar? Y hasta que la presión interior del tanque se iguale con la presión atmosférica. Y en ese punto entonces va a cesar, digamos, el vaciado. No se va a vaciar completamente, pero se van a alcanzar como una igualdad de presiones. Entonces, vamos a suponer que las fronteras de mi sistema coinciden con los límites físicos del tanque. Y entonces vamos a plantear el primer principio con estas hipótesis, ¿no? Que no hay calor intercambiado y que el trabajo intercambiado es cero. Que no hay calor intercambiado sí es una hipótesis, pero que no hay trabajo intercambiado en el sentido de técnico eléctrico lo veo del esquema. O sea, no hay ninguna rueda de paletas y no hay ningún cable que cruce y es un sistema rígido, así que no tiene frontera móvil como para que intercambie trabajo de expansión-compresión. El trabajo, otra vez, el trabajo de flujo lo vamos a ver con la entalpía. Y la energía interna, la energía de mi sistema, ¿cómo va a ser? ¿Interna? ¿Va a tener energía cinética o potencial? No. Energía interna No. nada más. Claro, es energía interna nada más, porque además tampoco tengo deformación, así que no hay energía elástica. Entonces, si aplicamos primer principio, bueno, primero el balance de masas, vamos a tener que a través de las fronteras de mi sistema no tenemos flujos másicos que entren, pero sí tenemos un flujo másico que sale. Entonces, la masa de mi sistema va a variar en el tiempo debido a ese flujo de sistema que sale. Y el primer principio de la termodinámica nos va a decir que la variación de energía interna en el tiempo se va a deber ¿a qué? Al flujo másico que sale con todas las características, con todas las propiedades de ese flujo que sale, que son la entalpía de salida, la velocidad de salida y la altura en el caso de que, o sea, la energía potencial. Generalmente estos valores, como les dije, son despreciables frente a la entalpía. O sea, siempre que despreciamos algún valor, lo tenemos que hacer frente a otra cosa, o sea, que sea insignificante frente a otro valor. Y eso generalmente lo hacemos frente a la entalpía. Si les da valor de velocidad, por supuesto que hay que ponerlo, ¿no? Entonces, el otro... ahí se los había puesto. El otro proceso que es bastante complejo para estudiar es el proceso de llenado de un sistema. En este caso, por ejemplo, tenemos este esquema en donde tenemos una tubería conectada a un tanque y un compresor que hace ingresar aire al tanque. Es decir, que vamos a tener un motor eléctrico y si recorremos las fronteras del sistema, ¿qué vamos a tener? Fíjense acá. Trabajo eléctrico. Trabajo eléctrico. Vamos a tener un trabajo eléctrico y la masa de aire que ingresa al sistema. Es decir, que si planteamos balance, bueno, acá lo mismo. No hay intercambio de calor, pero el trabajo es distinto de cero. Si planteamos balance de masa, en este caso, vamos a tener que la variación de masa de mi sistema en el tiempo se va a deber al flujo másico que ingresa al sistema. Y el primer principio nos va a quedar, otra vez, la única variación de energía que hay es la variación de energía interna, y va a ser igual a la suma del trabajo eléctrico más la masa de entrada por la entalpía de entrada. Fíjense que acá ya directamente, con esta hipótesis, ya ni lo escribo. Entonces, estos dos procesos son los que más traen para resolver los problemas. ¿Por qué? Porque generalmente cuando llegamos a la etapa de integración, nosotros expresamos todo diferencial, pero cuando queremos, por ejemplo, calcular esta entalpía, vemos que esta entalpía no es constante. No es una entalpía constante, sino que va variando en el tiempo. Entonces hay que poder relacionarla con la masa para poder calcular. Esto ya lo van a ver en la práctica, ahora queda solo en ecuaciones, pero estos sí son ejercicios que le van a dar resuelto para que ustedes vean cómo es la metodología de resolución. Bueno, y por último vamos a ver este ejemplo, muy por encima, en donde hay dos tanques conectados a través de una válvula. Entonces nos dice, dos tanques conectados por una válvula contienen inicialmente monóxido de carbono en las condiciones que se indican en la figura. Entonces se abre la válvula y se produce un intercambio de masa entre los tanques hasta que se establece un nuevo estado de equilibrio. Entonces,
sino la pregunta es, si yo analizo un solo tanque, por ejemplo, el de la izquierda, acá está la frontera dibujada, ¿cómo lo clasificarían? Un vacío, proceso de vacío de un tanque. ¿Por qué proceso de Ah, no, a ver, está bien, depende de la al variación. contrario, encima, Está bien. fíjate que la presión es menor. Un sistema cerrado en régimen no estacionario. ¿Cerrado? ¿Te parece que es? Perdón, abierto en régimen Ah, no está bien. estacionario. Es un sistema abierto en régimen no estacionario. Y lo mismo va a ocurrir si yo analizo el de la derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo analizo el sistema entero? Es decir, los límites de mi sistema ahora abarcan el tanque A y el tanque B. Ahí pasaría a ser cerrado, ¿o no? Exactamente. Suponemos que no hay intercambio de calor y tampoco hay intercambio de trabajo. Entonces, bueno, esto es porque es cerrado. ¿Qué pasa con el primer principio? No tengo calor, no tengo trabajo, no tengo masa que entra, no tengo masa que sale. Me dice que la variación energética... ¿Cómo? ¿Es aislado? Perfecto, está aislado. Entonces, acá hago lo mismo, paso el diferencial multiplicando por el 0, digamos, e integro entre el estado final e inicial la variación de energía interna. Esto me va a dar un delta, y como la energía interna es una propiedad extensiva, yo puedo escribir que la variación de energía interna de todo mi sistema es igual a la suma de la variación de energía interna de cada uno de los subsistemas, despreciando que acá hubiera alguna variación de algo, ¿no? Entonces, este tipo de problemas se usa mucho cuando veamos gas perfecto, que falta todavía, en donde la variación de energía interna de un sistema va a ser igual a menos la variación de energía interna del otro sistema. Es decir, que tienen que variar en la misma magnitud, pero en sentidos opuestos. Este tipo de problemas ya lo vamos a ver, pero bueno, es para que ustedes vean cómo, tomando los distintos límites, el resultado al que van a llegar es el mismo, pero la frontera me va a cambiar las interacciones. Y entonces, fíjense, primero era un sistema abierto en régimen no estacionario y pasó a ser un sistema aislado. Profe, Bueno, sí, eso que plantea ahí es independiente de si las sustancias son las mismas o no. claro, porque lo vas a tener acá. Después ya vamos a ver cómo... Porque hasta ahora nosotros hacemos todas ecuaciones, pero después tenemos que ver cómo calculamos esto, ¿no? ¿Cómo calculamos las propiedades de la sustancia? Eso me va a depender claramente de lo que es la sustancia. O sea, yo voy a tener que poder calcular la entalpía de la sustancia bajo estas condiciones, etcétera. O tal vez voy a necesitar la masa molecular y eso, por supuesto, que va a depender de la sustancia. Si yo tuviera acá una mezcla de dos gases distintos, y bueno, lo tendré que tener en cuenta. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, esto se los voy a dar como tarea, y es, nosotros ya vimos esto que ¿qué era? Recién lo vimos. La válvula. La válvula. Bueno, quiero que hagan primer principio con las hipótesis que hicimos y tienen que llegar a este resultado. Y que hagan primer principio en el intercambiador de calor y tienen que llegar a este resultado. Después, si tienen alguna duda, lo vemos el lunes de la clase que viene, sería la próxima clase, ¿no? Sí. ¿Podés un segundito así copio a qué tengo que llegar? Sí, cópialo. Sáquenle una foto. Igual esto está en el, ¿cómo es? En las filminas, creo. Yo se las subí, las de sus. Las subí todavía porque vieron que tengo algunos errores y los tengo que ir corrigiendo. Bueno. Ahora, esto, chicos, acá termina la unidad 2, entera. Ya pueden hacer todo el práctico 2. Todo. Ahora vamos a comenzar. Bueno, acá había una filmina más, disculpen, que estos son los ciclos que vamos a... ¿Terminaron de copiar? Perdón que les pasé. Sí. Bien. Esta era la última filmina. Estos ciclos los vamos a poder resolver al final del cursado. Esto, por ejemplo, se tomó en un parcial una vez.
Entonces, esto es para que ustedes vean, por ejemplo, si yo tomo este límite del sistema con la línea apuntada violeta, el de la izquierda, ¿cómo es mi sistema? Supongamos que la planta está en régimen, o sea, ya está funcionando. ¿Cerrado? Perdón, el violeta. Claro, el violeta, sí. Sí, cerrado, como dijo el compañero. Bueno, y este, por ejemplo, Ese es abierto. No, ese es este es abierto. abierto. Fíjense que tiene las potencias acá, acá, y acá va a tener una entrada y una salida de flujo, y acá tiene un ingreso de calor también. Fíjense que acá no son dos fluidos, es uno solo que pasa, así que acá hay un intercambio. Bueno, entonces ahí terminamos con la unidad 2. Ahora vamos a comenzar con la unidad 3. Y acá, esta unidad 3 es la unidad de sustancias puras. Nosotros en la unidad 2 vimos que aplicando un balance necesitamos conocer las propiedades, por ejemplo, presión, temperatura, entalpía, energía interna, para poder realizar los cálculos. Y también vimos la nueva función entalpía, que también necesitamos conocer, que aparece frecuentemente cuando tenemos un intercambio, por ejemplo, cuando el sistema es abierto. Entonces, los valores de esas propiedades pueden obtenerse por distintas formas. Pueden obtenerse en forma experimental o por el uso de modelos que generalmente tienen ciertas limitaciones. O sea, los modelos tratan de imitar la realidad, pero en general, a ver. P constante. Bueno. Los modelos generalmente tratan de copiar, digamos, o tratan de representar con la mayor, digamos, realidad posible lo que ocurre, pero siempre tienen limitación. Entonces, en este capítulo nos vamos a concentrar en la obtención de datos experimentales y vamos a examinar cómo se presentan esos datos para sustancias puras, en sistemas tanto monofásicos como bifásicos. Y una sustancia pura, este capítulo a mí me gusta del Zengel, me parece que es bastante claro, pero bueno, ustedes después elijan de dónde por ahí leerlo. Una sustancia pura, Zengel la define como una sustancia que tiene una composición química fija en cualquier parte. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el nitrógeno, el helio, el dióxido de carbono. Y no necesariamente tiene que tener un solo componente. Por ejemplo, el aire se considera aproximadamente como una sustancia pura. Por ejemplo, una mezcla de hielo y líquido es una sustancia pura porque ambas tienen la misma composición química a pesar de que sea bifásica. Entonces, en esta unidad vamos a empezar viendo cómo las sustancias puras cambian de fases y bajo qué condiciones de presión, temperatura, densidad lo hacen. O cuáles son las condiciones que las hacen estar en el campo monofásico u otro campo bifásico. Esto tiene grandes aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, en las plantas, por ahí los ingenieros en petróleo son los que van a estar más familiarizados con eso, en las plantas de destilación que tienen que separar fases y todo eso. Entonces uno tiene que saber bajo qué condiciones yo puedo separar una fase o bajo qué condiciones puedo entrar en el campo monofásico. Entonces, el primer equilibrio que vamos a ver es el equilibrio líquido-vapor, que es el equilibrio por ahí que nos resulta más familiar, por ejemplo, cuando hervimos agua. Y vamos a ver este equilibrio a presión constante. Por ejemplo, cuando alguien hierve en una olla de agua, nosotros esa olla está bajo la presión atmosférica, o sea, es a presión constante. Y como toda la termodinámica, vamos a estudiarlo a partir de un experimento. Y el experimento consiste en un cilindro émbolo que inicialmente tiene un líquido y el sistema recibe calor. Y entonces, como el émbolo superior está libre, este émbolo se expande contra la atmósfera a presión constante. Entonces, en la condición 1 tenemos líquido, o
sea, tenemos una sustancia en estado líquido totalmente y le entregamos calor. La masa del sistema es constante porque no se escapa, o sea, es un sistema cerrado, y la presión es constante porque sobre el sistema solamente actúa la presión atmosférica, que es constante, y el peso del émbolo, en el caso de que lo tuviera, que también es constante. Es decir, que en el proceso la sustancia va a recibir calor a presión constante. Entonces, para hacer un seguimiento de lo que sucede con el estado de la sustancia, vamos a hacer uso de un gráfico temperatura, volumen específico. Elijo estas coordenadas porque la presión es constante, o sea, no tiene sentido que alguna de las dos coordenadas sea presión, porque sería una línea, digamos. Entonces elijo temperatura y volumen específico. Entonces, en el inicio de nuestro experimento, el estado va a ser el que corresponde al punto 1. Tenemos una sustancia líquida a una temperatura y un volumen específico dado. Cuando recibe calor, esa energía, en forma de calor, se acumula, digamos, en energía interna, que podría ser, ¿se acuerdan?, latente, sensible, química o nuclear. Como el líquido se calienta, es energía sensible. Entonces, la temperatura del fluido va a aumentar hasta el estado 2. Y lo que se observa experimentalmente es que la temperatura aumenta del líquido cuando le entrego calor, pero el volumen específico varía muy poco, es decir, es prácticamente invariante bajo esas condiciones. Entonces, en el estado 2, estamos ahora en esta situación, lo que hicimos fue transformar todo el líquido, está en equilibrio, o sea, tenemos, perdón, en el estado 2 vamos a tener líquido, pero en este estado va a aparecer una primera burbuja de vapor. Es decir, que vamos a decir que todo el líquido está en equilibrio porque la burbuja de vapor y el líquido van a estar a la misma presión y temperatura. Entonces, en ese estado ya no tenemos líquido como teníamos en uno, sino que vamos a tener líquido saturado. Es lo que se llama líquido saturado. Es decir, que ha comenzado el cambio de fase de líquido, o sea, es el inicio del cambio de la fase de líquido a vapor. Si nosotros seguimos entregando calor a nuestro sistema, lo que se observa es que durante el cambio de fase, es decir, del punto 2 al punto 3, la temperatura no cambia. No cambia como en el caso del trayecto 1-2. De 2 a 3 no cambia. Hasta el punto 3 la temperatura permanece constante. Y a esa temperatura se la llama temperatura de saturación, como está indicado en el gráfico. Por supuesto que durante todo el proceso la presión se mantiene constante, así que de 2 a 3, además de tener presión constante, vamos a tener temperatura constante. A esa temperatura entonces dijimos que se la llama temperatura de saturación o de equilibrio líquido-vapor. Y es la temperatura a la que a una presión dada el sistema cambia de fase. Si la presión me cambia, o sea, si yo me voy a una presión superior a una presión inferior, entonces esa temperatura va a cambiar. Pero la forma de la curva que vamos a obtener experimentalmente va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué sucede en el punto 3? Dijimos que acá aparecía la primer burbujita de vapor, y a medida que sigo entregando calor va a haber cada vez más vapor y menos líquido. En el punto 3 voy a tener que el agua se transforma en vapor, pero va a coexistir, o sea, va a estar en equilibrio con una gotita de líquido. Y entonces, en este punto comienza, en el punto 2 comienza la evaporación, sería, y en el punto 3 termina. Fíjense que durante todo el trayecto la presión
y la temperatura siguen siendo constantes. Si ahora yo le sigo entregando calor a mi sistema, de 3 a 4, entonces ese vapor ya no va a estar saturado. Esto, disculpen, el punto 3, cuando coexiste con la gotita, con la última gotita de líquido, se llama vapor saturado. Entonces, si yo le sigo ingresando calor a mi sistema, ya no voy a tener vapor saturado, sino que todo el vapor va a ser vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque esa gotita de líquido desaparece y todo el fluido se hace vapor sobrecalentado. Este vapor no está saturado porque va a estar a una temperatura más alta que la temperatura de saturación. Y además de aumentar su temperatura, vamos a ver que aumenta también considerablemente su volumen. Porque el vapor ocupa más volumen que el estado líquido. Y como el émbolo está libre de moverse, entonces permite que el volumen aumente, que es lo que se observa en el gráfico. En cada etapa, por supuesto, como el émbolo se mueve, también intercambia trabajo, expansión, compresión. Entonces, eso que vimos es el proceso más conocido. Sin embargo, nosotros ahí dijimos que producíamos un cambio de fase a presión constante. También podemos producir un cambio de fases solo con trabajo. En vez de calor, ingresarle, o sea, nosotros ingresarle trabajo. Entonces, el proceso anterior, que era el proceso 1, lo hacíamos a presión constante, y en este caso vamos a entregarle trabajo, en vez de entregarle calor, le vamos a entregar trabajo, y vamos a permitir que el sistema intercambie calor con el medio. Entonces, lo que hacemos es de ir desde el punto 1 hasta el punto 4 manteniendo la temperatura constante. Como la temperatura es constante, entonces, ¿qué diagrama vamos a...? Vamos a ir del punto 4 al punto 1, chicos. No del punto 1 al punto 4. Vamos a hacer el camino inverso. Habíamos quedado en vapor sobrecalentado en el proceso anterior, ahora vamos a ir de vapor sobrecalentado a líquido. Entonces, como la temperatura es constante, vamos a elegir un diagrama PB. Y entonces, en el punto 4, que ahora va a ser nuestro punto inicial, teníamos vapor sobrecalentado. Entonces, supongamos ahora que tenemos el mismo dispositivo, pero le aplicamos una fuerza que genera que el sistema se comprima. Y al comprimirse, un sistema que es vapor, ¿qué va a pasar con el volumen específico? Va a... Disminuye. Exactamente, el volumen específico va a disminuir y por supuesto que va a aumentar la presión hasta llegar a este punto 3. Entonces, en este estado 3 aparece la primera gotita de líquido, ya que nos estamos, digamos, con la fuerza de compresión que hacemos a las moléculas, las acercamos una a otra y entonces la fuerza de interacción entre moléculas se hacen más importantes y entonces el fluido comienza a condensar. Entonces, en el punto 3 vamos a tener la primera gotita de líquido. ¿Qué significa? Que vamos a tener vapor en equilibrio con una gotita de líquido, lo que significa que comienza el cambio de fase. Pero esta vez no va a ser la vaporización, sino que va a ser la condensación. O sea, estamos yendo en sentido inverso. Si nosotros seguimos comprimiendo, entonces empieza a aparecer más líquido y me disminuye la cantidad de vapor, hasta que en el punto 2 se tiene que todo el fluido es líquido en equilibrio con una gotita o una burbuja de vapor. ¿Puedo hacer una consulta? Sí. ¿Se le llama líquido saturado por eso mismo que acabas de decir? Porque está en equilibrio el líquido con una, en este caso una U. Okay. Sí. Ahora vamos a ver cómo, más adelante si llegamos, vamos a ver cómo es esa curva. En realidad es toda una curva de líquido saturado que se le llama de varias formas. Pero ahora vamos a ver. Entonces, fíjense, nuevamente, entre el estado 3 y el estado 2, no cambió ni la presión ni la temperatura, porque dijimos que el proceso era temperatura constante. Y ahora esa presión a la cual se produce el cambio de fase es lo que se conoce como presión de saturación.
Si sigo comprimiendo más, sigo aumentando la presión hasta que de 2 a 1, todo el líquido saturado se transforma en líquido. Lo que se manifiesta también en una disminución, se manifiesta en un aumento de presión abrupto y una disminución prácticamente despreciable del volumen específico. Observen también acá en el gráfico que además del trabajo, digamos, que yo estoy ingresando en la compresión, también hay calor intercambiado. Y eso es porque todo el proceso nosotros dijimos que lo íbamos a hacer a temperatura constante. Entonces, si yo lo analizo, al comprimir el fluido, la temperatura va a tender a aumentar porque aumentamos la presión. Entonces, la única forma de que eso se mantenga a temperatura constante, es decir, el proceso sea isotermo, es que permitamos el intercambio de calor y la temperatura se iguale con la del ambiente externo. Es decir, que entre cada etapa de compresión, entre etapa y etapa, yo voy a esperar unos segundos hasta que las temperaturas se anule, digamos, el gradiente de temperaturas entre el entorno y el sistema, y por lo tanto va, digamos, a estabilizarse ese gradiente de temperatura. Entonces va a haber un ingreso de trabajo y una salida de calor. Sí o sí, para mantener la temperatura constante, tiene que intercambiar calor para que no se caliente. Entonces, también, así como fui, digamos, de vapor saturado a líquido saturado, podría ser el proceso inverso, y en este caso, entonces, tendría que realizar una expansión. O sea, quito la fuerza con la que comprimo, dejo el émbolo libre y le entrego calor al sistema. De esa forma, el émbolo, en vez de entregarle trabajo al sistema, el émbolo va a comenzar a entregar trabajo, y volvemos al problema anterior, donde el proceso era isobárico. Entonces, el proceso que va desde líquido saturado a vapor sobrecalentado, pasando por el equilibrio, que es la trayectoria, disculpen, volvemos acá, el proceso, la trayectoria 2-3, que va desde líquido saturado a vapor saturado, es decir, en este estado, ¿qué tengo? El líquido coexistiendo con una burbuja, perdón, de vapor. Y en el estado 3 tenemos líquido coexistiendo, perdón, en el estado 3 tenemos vapor coexistiendo con una gotita de líquido. ¿Está bien? Ahí me parece que los mezclé. ¿Me siguieron o se perdieron? Sí, se entiende. Bueno. Entonces, eso es cómo nosotros vamos a analizar la transición de fase, ya sea por un proceso a presión constante o por un proceso a temperatura constante. En un caso ingresando calor y en el otro caso ingresando trabajo, igualmente permitiendo que se intercambie calor. Entonces, como habíamos dicho, todo en la termodinámica se basa en un experimento. Y justamente eso que acabamos de ver fue el experimento que hizo Andrews en 1869 para ver qué pasaba con los cambios de fase. Él lo que hizo fue estudiar el equilibrio líquido-vapor, pero utilizó como sustancia el dióxido de carbono. Entonces, lo que hizo fue comprimir dióxido de carbono manteniendo la temperatura constante, como el proceso 2 que acabamos de ver. O sea, utilizando un cilindro émbolo que es como el que está acá, nada más que en posición horizontal. Entonces, aplica una fuerza sobre el émbolo y comprime el gas. Y como dijimos, para que la temperatura permanezca constante durante todo el proceso, yo tengo que permitir el intercambio de calor. Es decir, que es un émbolo diatérmico, en este caso. Él eligió como temperatura del experimento 20 grados centígrados. Es decir, que en todo el proceso el gas está en equilibrio térmico con el ambiente. Generalmente podemos considerar 20 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, en el punto 1, las condiciones del gas que él midió con un termómetro y un dispositivo para medir presión y el volumen específico, conociendo la masa y el volumen del émbolo,
En el punto 1 tenemos una temperatura de 20 grados, una presión que es prácticamente la atmosférica, que es 0,98 bar, y un volumen específico, medido en centímetros cúbicos sobre gramos, de 561,8 centímetros cúbicos sobre gramos. Si hacemos un gráfico PV, otra vez porque la temperatura se mantiene constante, este gráfico se llama diagrama de Clapeyron. Es un gráfico presión, volumen específico. Entonces, si hacemos un gráfico PV, podemos seguir cada uno de los estados a través de la curva. Entonces, el punto 1 es el que se indica en la tabla. Fíjense, ojo con las unidades de los gráficos, porque acá, para ubicarlo, hay que pasarlo a metro cúbico sobre kilogramo. Entonces, comienza la compresión de forma lenta, permitiendo al sistema entregar calor a temperatura constante. De esta forma, puedo encontrar todos los puntos intermedios entre el estado final y el estado inicial. Él observó que a medida que comprimía, aumentaba la presión y disminuía el volumen específico, que es básicamente lo que se hace cuando comprimimos una sustancia, es disminuir en realidad el volumen específico. Entonces, cuando llegó al estado 2 y realizó las mediciones, midió una temperatura de 20 grados centígrados, una presión de 57,33 bar y un volumen específico de 5,258 centímetros cúbicos sobre gramo. Fíjense que comparado con el punto 1, la presión aumentó notablemente y el volumen específico disminuyó también notablemente. En esas condiciones, si nosotros continuamos comprimiendo, lo que se observa es que la presión no cambia. Cuando él mide en el estado 3, la presión es exactamente la misma, pero sí disminuye el volumen específico. Esto lo ven, ¿no? Sí. Entonces, si continúo comprimiendo a partir del punto 3, o sea, de 3 a 4 lo voy a dirigir, vamos a ver que la presión aumenta muchísimo, pero el cambio de volumen es insignificante. Fíjense que el volumen específico en el punto 3 es de 1,25 y en el punto 4 es de 1,18. O sea, la variación es muy pequeña, pero la diferencia en presiones es prácticamente el doble. Es decir, que en el tramo 3-4 yo tengo que realizar mucho trabajo sobre el gas para lograr cambios muy pequeños de volumen específico. Entonces, antes lo que hizo... líquido, ¿no? ¿Cómo? Eso es porque ya condensó, digamos, es un... Claro, líquido, exactamente, ¿no? es un líquido y ya vamos a ver que los líquidos son incompresibles, digamos. Y por eso es que el volumen específico prácticamente no va. Entonces, Andrew repitió el mismo experimento, exactamente el mismo experimento, pero a distintas temperaturas. Y obtuvo el siguiente gráfico, que vamos a ver acá. Fíjense en el gráfico. A 20 grados centígrados sería la isoterma que les estoy marcando con el mouse, que va para arriba. Fíjense que es un diagrama PV, va para arriba o entra en este plató, digamos, en esta curva horizontal y sigue por acá. Igual que la forma que teníamos en el experimento, nada más que era una sola curva aislada. Entonces, a 20 grados centígrados es la primera isoterma que usó Andrew. Cuando lo hizo a temperaturas más bajas, por ejemplo 10 grados centígrados o 0 grados centígrados, observó que el comportamiento era el mismo que a 20, solamente que la diferencia entre los volúmenes específicos del punto 2 y 3, o sea, de este segmento, era mayor a medida que bajaba y disminuía la temperatura. Y si en cambio lo hacía a temperaturas mayores de 20 grados, supongamos, no sé, 25 grados centígrados, 28 grados centígrados, ocurría lo contrario. La diferencia entre los volúmenes específicos del punto 2 y del punto 3 disminuía.
Entonces, lo que él hizo fue, comprobó que se unía todos los estados del punto 3. Acuérdense, vamos a volver para atrás, acá tengo el punto 3 y acá tengo el punto 2. Entonces, si él unía todos los estados del punto 3 a todas las temperaturas y todos los estados del punto 2 a todas las temperaturas, en el gráfico queda definida una campana. ¿La logran ver? Sería, Sí, sí. ahí la marqué muy precariamente con un color. Entonces, esa campana es la que se conoce como campana de Andrews. Y lo que vio Andrews fue que dentro de la campana el fluido estaba cambiando de fase. Es decir, que cuando la presión y la temperatura se mantenían constantes a una temperatura dada, digamos, cuando la presión en realidad se mantiene constante si el experimento es isotermo, lo que observó es que ocurría un cambio de fases. Entonces, en la zona de los estados 1 a la derecha de la campana, para una temperatura dada, todo el fluido es un vapor. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, mi isoterma de 20, toda la zona de 1, o sea, del punto 2, perdón, hacia la derecha, vamos a estar en una zona de vapor. En donde en el estado 2, que sería acá, en el punto sobre la línea de vapor saturado, el fluido comienza a condensar. Es decir, que aparece la primer gotita de líquido. Si seguimos comprimiendo, nos vamos a desplazar por dentro de la campana a temperatura constante, en donde va a aparecer cada vez más líquido y menos vapor, hasta que en el punto 3 todo es líquido excepto una burbuja de vapor, que es lo que se conoce como la línea de líquido saturado. Que fíjense que para todas las temperaturas vamos a tener un puntito ahí en donde el líquido coexiste con una burbuja de vapor. Lo que significa en este punto es que el líquido está en equilibrio con esa última burbuja de vapor. Los estados 2 y 3, que serían toda esta curva azul y toda esta curva roja respectivamente, es lo que se conoce como línea de vapor saturado y línea de líquido saturado. ¿Está bien? Si yo sigo comprimiendo del punto 3 al punto 4, que estaba por acá arriba, entonces estoy comprimiendo un líquido y es por eso que el volumen disminuye poco y la presión aumenta tanto. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. No tienen ninguna pregunta. Esto es bastante fácil, creo. Entonces, es decir, que del punto 3 hacia la izquierda, ¿qué voy a tener? Si voy sobre un isoterma, ¿qué voy a tener? Líquido. Líquido. Voy a tener la sustancia en estado líquido. Fíjense que la campana, además de estas dos curvas que yo les marqué, tiene un punto extremo. ¿Ese punto extremo alguien sabe cómo se llama? No. Punto crítico, exacto. Fíjate que cuando el punto triple te lo dice el nombre, tiene que coexistir 3 fases. En realidad es una línea, sí, punto triple lo dice. Este punto superior de la campana se llama punto crítico. Y es un punto que tiene propiedades características. Es decir, tiene una presión que se denomina presión crítica, que está marcada acá. Tiene un volumen que se llama volumen crítico, que está marcado acá. Y se encuentra sobre una isoterma que se llama isoterma crítica, que ahora lo vamos a ver en otra figura. Y fíjense que el punto crítico, ahora lo vamos a ver mejor en otra figura, está sobre un punto de inflexión. La isoterma sería esta que va por acá, si me siguen el mouse. No la línea azul, sino la isoterma que queda y que acá presenta el punto de inflexión. Ese punto crítico es característico de cada sustancia. Por ejemplo, la temperatura del punto crítico del dióxido de carbono, que fue
en la sustancia que usó Andrews, es de 30,98 grados centígrados y está marcado ahí. Fíjense que esto, que el dióxido de carbono tenga este punto crítico, fue lo que le permitió a Andrews realizar las observaciones sobre el cambio de fase, porque estaba trabajando por debajo de la presión crítica. O sea, porque nosotros vemos que los cambios de fase, que son estas líneas horizontales, se encuentran por debajo de la presión crítica. Y como él estaba trabajando a temperatura ambiente, pudo observar esos cambios de fase. Si él hubiera desarrollado el experimento por encima de la temperatura crítica, lo que vería es que el gas pasaba de tener un volumen específico correspondiente a un vapor, pasaba a tener el volumen específico correspondiente a un líquido, pero sin experimentar ningún cambio de fase. Y esto es porque por encima de la campana no se puede transformar por compresión un vapor en un líquido. Lo que está por encima de la campana, de este punto crítico, es lo que se conoce como fluido supercrítico. Y tiene características intermedias entre lo que es un gas, un vapor y un líquido. Pero no es ni gas ni líquido. ¿Esto queda claro? ¿Podés repetir? O sea, se llama fluido supercrítico y ¿qué característica tiene? Tiene características intermedias entre lo que es un gas y un líquido, pero no es ni un gas ni un líquido. Profe, entonces digamos que en el punto crítico es como que hay un cambio, ¿está el cambio de estado directamente? Bueno, ahora lo vamos a ver. Exactamente. O sea, en ese cambio, en ese punto es como que la diferencia de volúmenes no existe. O sea, está bien. El volumen específico del vapor y el líquido se igualan y es igual a ese volumen crítico. O sea, no tendrías que hacer ninguna energía para pasar de un estado al otro. Está bien la interpretación que hiciste. Entonces, ¿qué significa esto? Que para comprimir y generar el cambio de fase a temperatura constante, que fue el experimento que hizo Andrews, la temperatura debe ser menor que la correspondiente a la isoterma crítica. Entonces, dijimos que la rama izquierda, definida por los puntos 3, se llamaba curva de puntos de burbuja o de líquido saturado, lo van a encontrar, y la azul de la derecha se llama como se dice, línea de vapor saturado, o también se llama curva de puntos de rocío. Acuérdense que sobre estas dos curvas, en un caso hay vapor en equilibrio con una gotita de líquido, y en el otro caso tenemos líquido en equilibrio con una última burbuja de vapor. Entonces, el punto extremo, que es el punto crítico, corresponde al punto superior de la campana y tiene propiedades características. Y es el estado máximo de la campana, por debajo del cual se puede producir un cambio de fase líquido-vapor y viceversa, comprimiendo o expandiendo el sistema. Ya que, como dijimos, podíamos expandir entregándole calor al sistema o al revés. Entonces, esto que les acabo de decir tendría que haber pasado, pero bueno, ahí está la isoterma crítica, fíjense, acá está de nuevo la campana, ahora le saqué las curvas, y tenemos en el punto superior de la campana el punto crítico, que tiene una presión crítica y tiene un volumen específico crítico. Y se encuentra sobre la isoterma crítica, que casualmente en ese punto presenta un punto de inflexión. Esto es específico para el dióxido de carbono. ¿Está bien? Profe. Sí. Usted dijo que a partir del punto crítico, para todos los valores superiores de esas propiedades, es siempre fluido supercrítico, dijo. ¿Cómo? ¿O en ese punto nomás? No, en ese punto no. Por encima de ese punto están los que se llaman fluidos supercríticos. Que ahora vamos a ver bien cuál es el campo de los fluidos supercríticos. Pero es por encima de ese punto crítico.
es exactamente ese punto se identifica como punto crítico. Gracias. Entonces, bien, avanzamos un poquito más. Entonces, vamos a ver los parámetros, justamente esos parámetros críticos. Como habíamos dicho, la campana de Andrews era característica para cada sustancia. Y entonces, cada una de las sustancias va a tener un punto crítico diferente, porque es una propiedad característica de la sustancia. ¿Se acuerdan cómo se identificaban las propiedades que dependían de la sustancia? Intrínsecas. Exactamente, intrínsecas. Son propiedades que dependen de la naturaleza de la sustancia. Entonces, hasta el experimento de Andrews, no se sabía o se desconocía que los gases, por ejemplo, como el helio, el hidrógeno y el nitrógeno, podían transformarse en líquido. Fíjense que nosotros dijimos recién que para poder producir el cambio de fase, tengo que estar por debajo de la temperatura crítica. Y fíjense las temperaturas críticas que tienen estos fluidos. Es muy baja. O sea, yo me tendría que conseguir un dispositivo que me mantenga la temperatura por debajo de estos valores, lo cual debe ser bastante difícil. O sea, el proceso probablemente no sea tan sencillo. Y necesitamos estar por debajo de esas condiciones para poder ingresar a la campana, si no, no vamos a ver el cambio de fase. Entonces, esta es la forma, o sea, esto que estamos viendo ahora es la forma en la que se obtiene oxígeno líquido, por ejemplo, que se ven en los hospitales y todo eso. Pero fíjense cómo la pegó Andrews, que justo trabajó con dióxido de carbono. Susana decía siempre que esto era como una de las incógnitas de la historia, que cómo hizo para pegarle justo a la sustancia, porque con cualquiera de estas que están por encima, no hubiera llegado nunca a ver ese cambio de fase. Fíjense que justo el dióxido de carbono tiene un punto crítico, una temperatura crítica, perdón, bastante, es un poquito superior a la temperatura ambiente. Entonces, si lo hubiera hecho con otra sustancia, no hubiera visto la campana. Entonces, en este diagrama se muestran, por ejemplo, distintas campanas en el gráfico presión, volumen específico. Fíjense que cada campana es característica. Cada sustancia tiene su propia campana. Y por ejemplo, no sé, la del amoníaco, que es la naranja, esto se utiliza mucho, ya lo vamos a ver, como fluido frigorífico. Y vamos a ver, digamos, por qué se utiliza ese fluido en frente de otros, etc. Pero lo importante es que cada sustancia tiene su campana característica y su temperatura crítica. O sea, no hay dos sustancias que presenten la misma temperatura crítica. Bueno, y esto es lo que les dije recién, que son característicos de cada sustancia. Acá, por ejemplo, tenemos tenemos los parámetros críticos, presión crítica y temperatura crítica, y además tenemos la temperatura normal de ebullición. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué cosa, profe? Si alguien sabe lo que es la temperatura normal de ebullición, esta que dice T-boil. La temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a sólido a una atmósfera de presión. ¿De líquido a sólido, te parece? Si es de ebullición. No, miento, del líquido a sólido no, del líquido a gaseoso, perdón. Exactamente, esa es la definición, la que dijo el compañero. Y al igual que la presión crítica y la temperatura crítica, son propiedades de cada sustancia y por lo tanto son propiedades intrínsecas. Profe, Sí. ¿es la misma temperatura a la que la presión vapor es igual a la presión externa? No tiene que ver con eso. Ah, ok. O sea, la definición es la temperatura de ebullición atmosférica o un bar, a la cual la sustancia cambia de líquido a vapor. O sea, está fijada, digamos, la temperatura normal de ebullición está definida para un bar de presión, por eso se llama normal.
porque un bar sería como la condición normal de presión. No sé si te saqué la duda o te Sí, no confundí más. tenía esa duda porque no me acordaba muy bien cómo era. Bueno, eso. Y ahí están las tres propiedades intrínsecas. Por ejemplo, muchas veces pedimos en los finales o en los parciales que nos mencione 3 propiedades intrínsecas, por ejemplo. Bueno, acá tienen un par. Bueno, esta es una tabla simplemente para que vean que desgraciadamente hay otros sistemas de medición y en realidad, me confundí ahí, les borré, acá está la masa molecular, bueno, esta es la temperatura crítica en Rankine, me faltó ponerle le arranqué la columna de presión, pero bueno, era para que vean en el sistema inglés, nada más, son creo que las mismas sustancias o algunas si no encuentran en la otra tabla pueden buscar acá y hacer el pasaje después de unidades. Entonces, vamos a ver ahora algunas características de ese punto crítico. Ya falta poquito, hoy vamos a hacer una clase un poquito más corta seguramente. Entonces, ¿saben por qué vamos a ver, o sea, por qué nos interesa tanto el punto crítico? Porque más adelante, en las unidades no me acuerdo ahora, pero en la 13 o en la 12, por ahí, vamos a utilizar modelos que predicen el comportamiento de las sustancias puras y necesitan como dato los parámetros críticos. Y por eso es que le vamos a dar tanta importancia. Dijimos que el punto crítico se encontraba sobre un punto de inflexión en la isoterma crítica, como ven acá en el gráfico. Entonces, si hay un punto de inflexión, matemáticamente eso significa que la derivada primera y segunda, fijémonos los ejes, tenemos presión y volumen específico, entonces va a ser la derivada primera de la presión respecto al volumen específico y la derivada segunda de la presión respecto al volumen específico cuando la temperatura es igual a la temperatura crítica es 0. Eso significa, o sea, esto es matemáticamente que exista un punto de inflexión. Esta es una de las condiciones características del punto crítico. En ese punto existe un punto de inflexión sobre la isoterma crítica. Entonces, otra característica es esta que está acá arriba, que está relacionada con lo que dijo recién la compañera sobre los volúmenes del líquido o vapor saturado en el punto crítico. Fíjense, para cada volumen que esté sobre la curva del líquido saturado, que habíamos dicho que era esta rama de la campana de la izquierda, al volumen lo vamos a identificar como una B', como se ve acá abajo. Y a los que se encuentran sobre la línea de vapor saturado, que es esta rama derecha de la campana, los vamos a identificar como volumen con 2 comillas o volumen doble. Es decir, que si por ejemplo yo les pregunto o les pido que de vapor saturado y del líquido saturado en la isoterma de 66,12 grados, ustedes van a buscar la isoterma de 66,12 grados y ¿dónde van a leer esos volúmenes? Alguien que me diga. ¿En los extremos de la campana? En los extremos de la campana. O sea que a 62,12 grados centígrados el volumen de vapor saturado, que es B', lo van a leer acá, y el volumen de líquido saturado lo van a leer acá. O también les podría haber pedido, por ejemplo, que lean los volúmenes a 75 bar. Y entonces van a ir con la presión hasta que cortan las 2 ramas de la campana. Perdón, no escuché. Esos 2 volúmenes, o sea, siempre tienen que estar debajo de la temperatura crítica. Ah, no, claro, ahora porque te estoy dando es un ejemplo para que vean, claro, sí, igual sí, porque si estamos sobre la campana. Claro, están dentro de la campana. Claro, si está en el borde de la campana, acuérdense. Sí.
Sí. Sí, está bien. O sea, lo único que estoy viendo es para que aprendan esta nomenclatura, que siempre que vean un volumen específico con una coma, se va a referir a un volumen específico de líquido saturado, a las condiciones que esté determinado, y cuando vean un volumen específico con doble coma, se va a referir al volumen específico sobre la línea de vapor saturado. Eso no. Entonces, fíjense que cuando hay equilibrio, o sea, cuando estamos dentro de la campana, el volumen específico, tanto del vapor como del líquido saturado, como del vapor saturado, van a estar a la misma presión y temperatura. Y además, como habíamos dicho, si nosotros aumentamos la temperatura, que las isotermas aumentan hacia presiones positivas, digamos, hacia presiones cada vez mayores, a medida que aumentamos la temperatura, las diferencias entre el volumen específico del vapor saturado y el volumen específico del líquido saturado se hacen cada vez más chicas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué punto se hacen chicas? Hasta el punto crítico, en donde la diferencia entre el volumen específico del líquido saturado y el del volumen específico del vapor saturado se hace cero. Y eso es lo que se denomina volumen crítico, directamente. ¿Esto lo ven? Está acá escrito acá arriba también. Esa es la otra condición de este punto. Que la diferencia entre el volumen específico del vapor saturado y el volumen específico del líquido saturado en la isoterma crítica es cero. Y entonces definimos directamente un volumen crítico que es un punto. Y lo leemos acá abajo. La tercera y última característica de este punto crítico es que si nosotros trabajamos por encima de la isoterma crítica, no existe ninguna zona a presión y temperatura constante. Esto lo podemos ver mejor acá. Fíjense, estas son isotermas que están por encima del punto crítico, 40, 50, 60 grados. Fíjense que viene decreciendo, digamos, la curva, a pesar de que la temperatura constante, pero no existe ninguna zona en donde la presión y la temperatura sean constantes. Y esto es porque no existe cambio de fase. Entonces, la tercera condición nos dice que la derivada de la presión con respecto al volumen específico, cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica, siempre es menor que cero. Lo que significa que las pendientes de las curvas que vimos recién son negativas. Esto se ve claramente. Y eso además nos indica que si el volumen disminuye es porque la presión está aumentando o viceversa. Es decir, volvemos a la curva de atrás que se ve mejor. Si yo estoy en esta isoterma que está por encima de la crítica, si el volumen disminuye, o sea, me estoy moviendo en sentido de derecha a izquierda por la isoterma, entonces quiere decir que la presión necesariamente tiene que aumentar. Nunca puede ocurrir que los dos aumenten o disminuyan al mismo tiempo si estoy por encima de la isoterma crítica. ¿Esto lo ven? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense que este criterio no ocurre por debajo de la isoterma crítica, porque hay zonas en donde esta derivada, ¿cómo es? Dentro de la campana, ¿cómo es esta derivada? Mayor que Cero. cero. Cero, porque la diferencia de presiones, como dentro de la campana se mantiene constante, el delta P es cero. Entonces, dentro de la campana, esta derivada se hace cero y este criterio no se cumple. O sea, esto se cumple solo, que se llama criterio de estabilidad mecánica, solo para temperaturas por encima de la temperatura crítica.
Hasta acá vamos bien. Sí, profe, perdón. Le quería preguntar. ¿Puede repetir lo que dijo de la temperatura crítica? O sea, por encima de la isoterma crítica, ¿qué es lo que pasa? ¿La presión ya no puede ser constante? O sea, el gráfico no va a tener ninguna... Por encima, vamos a volver al grafiquito de atrás que se ve más claro. Fíjate, la isoterma crítica para el dióxido de carbono es de 30,98 grados centígrados. ¿La ves? Es la que está marcada en azul. Sí. Perfecto. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a la isoterma de 40, que sigue para allá arriba, nosotros cortamos el gráfico, pero sigue por acá abajo, no vas a encontrar ninguna zona sobre esa isoterma en donde la presión y la temperatura se mantengan constantes. Como sí ocurre, en cambio, por debajo de la isoterma crítica. Fíjate, por ejemplo, la isoterma de 20 grados, fíjate que tiene una forma rara la isoterma. Viene por acá arriba, después se mantiene, o sea, tiene una curva, una parte horizontal y después baja. Entonces, por debajo sí ocurre que la presión y la temperatura pueden ser constantes, pero por encima no. Eso es lo que dije recién. Buenísimo. Buenísimo, eso era. Gracias. Y casualmente, en estas zonas, justamente la derivada de la presión respecto al volumen específico es 0, porque la presión acá se mantiene constante. Cosa que no ocurre acá. Acá siempre la derivada de la presión respecto al volumen específico es menor que 0. Hasta acá, chicos, ¿tienen alguna duda existencial? Yo no entendí muy bien el primer punto. ¿El primer punto, el del volumen específico? Sí. Ese no me quedó claro. O sea, ¿qué me dice eso? Esto lo que te dice... eso me olvidé decir. Fíjense, nosotros habíamos dicho que para realizar el cambio de fase, por ejemplo, estábamos en vapor saturado y necesitábamos llegar al líquido saturado, teníamos que seguir entregando trabajo de compresión, ¿se acuerdan? Y a su vez eso liberaba calor para mantener la isoterma constante. Fíjense que a medida que yo aumento la temperatura y me acerco a la crítica, ese trabajo que voy a tener que entregar para variar el volumen va a ser menor. O sea, acá en el punto crítico, como no tengo diferencia de volúmenes, no voy a necesitar energía para cambiar de vapor a líquido. Eso es lo que dice este punto. O sea, porque el volumen es uno solo. En realidad en ese punto ni siquiera hay un cambio de fase, digamos, porque justo estamos por encima del punto crítico. Pero si está infinitesimalmente por debajo, ponele, cada vez el trabajo que necesites para pasar de fase vapor a fase líquida va a ser menor. ¿Eso lo ves? Sí, ahí está, Jorge. Eso me olvidé de decirlo, que es lo que dijo la compañera anteriormente. Entonces, directamente en el punto crítico lo llamamos volumen crítico. No hacemos diferencias entre vapor o líquido porque es un punto, justamente. Ahora, sobre la campana, sí son. Todo sobre la campana derecha, vapores específicos de vapores. Volumen específico de vapor saturado, sobre la campana de la izquierda son volúmenes específicos de líquido saturado. Entonces, vimos esta campana muy bonita en 2D, entendimos todo, suponemos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos este tipo de superficie. Y esto es lo último que vamos a ver hoy para que no me odien. Esta es la superficie, es una superficie tridimensional. Que si prestan atención a esta superficie tridimensional que tiene ejes de temperatura, volumen y presión, Andrews estudió esta campana que ven acá, o que espero que vean, en el plano PB. O sea, si yo la proyecto, digamos, contra el plano PB, vamos a ver esta campana. En la zona de equilibrio, líquido-vapor. Entonces, pero la realidad es que esa superficie, o sea, nosotros si bien analizamos esta zona, en realidad esta superficie es tridimensional
y tiene otras zonas de equilibrio bifásicos. Tiene también la zona, por ejemplo, en donde se encuentra en equilibrio el sólido y el líquido, y donde se encuentra en equilibrio el sólido y el vapor. Y este tipo de superficies tridimensionales son características para cada sustancia. Es decir, cada sustancia tiene su propia superficie tridimensional. Entonces vamos a ver algunas curvas de esta superficie y van a tener que tener mucha imaginación. Entonces, ya vimos que está dibujada la campana de Andrews, acá. Vimos este punto C, ¿cuál es? El crítico. El punto crítico. También vimos esta línea que ¿cómo se llama? La línea de vapor, pero ahí se llama línea de... Bueno, también se llama... Sí, exactamente. Es la línea... Es la de temperatura crítica. No, la de temperatura crítica es esta por atrás. Está por acá, ¿la ves? La de vapor Esta negra. saturado. Claro, esta sería la línea de vapor saturado, que no sé por qué acá le pusieron línea de saturación, esto depende del libro, pero esto sería la línea de vapor saturado. Lo que nosotros llamamos línea de vapor saturado o curva de puntos de rocío, ¿se acuerdan? Sí. También. Dentro de la campana tenemos todos los estados de temperatura, presión y volumen en donde hay equilibrio de líquido-vapor, mientras que sobre la curva de la izquierda, ¿qué teníamos? La saturación de líquido saturado. Claro, la de líquido saturado, que también la habíamos llamado curva de burbuja de vapor, o no me acuerdo cómo le dije. Curva, sí, ¿no? Porque acá coexistía el líquido con una última burbuja de vapor y acá coexistía el vapor con una última gotita de líquido. Pero bueno, esos son nombres importantes. Lo importante es que sepan de qué lado está el líquido y le pueden llamar de líquido saturado y vapor saturado, que creo que es lo más fácil para todos. Entonces, además tenemos las zonas de vapor, ¿de dónde se van a encontrar? Por supuesto que se van a encontrar a la derecha de la curva de vapor saturado. Estamos por acá. Y también tenemos la zona de líquido, que se va a encontrar a la izquierda de la curva de líquido saturado. Y las isotermas e isobaras críticas que se leen desde los ejes de temperatura y presión. Por ejemplo, acá tienen marcado la temperatura crítica. Si yo me parara de frente para mirar acá, en este eje T tendría que haber una línea vertical. ¿Esto lo ven? Sí. Pero bueno, como la superficie es tridimensional y no es plana, fíjense que tiene muchas curvaturas, yo la voy a seguir a temperatura constante en mi isobara crítica, va a pasar acá por el punto crítico y va a seguir hacia arriba. Y con mi isobara voy a hacer lo mismo. Voy a ir por mi isobara crítica, bueno, voy a pasar por algunas zonas que ahora vamos a ver, sigo derecho, paso por el punto crítico y continúo. Esta va a ser la isobara crítica. Esto tienen que tener imaginación, chicos, pero es eso. Entonces, una isoterma, por ejemplo, inferior a la crítica, se sigue de la misma forma. Entonces, por ejemplo, esta que es inferior a la crítica, yo sigo la curva, pero acá voy a ingresar a la campana. Ingreso a la campana y después continúo con mi isoterma subcrítica, sería, o sea, por debajo de la temperatura crítica. Fíjense que en este punto se superponen la isoterma y la isobara. ¿Por qué? Porque estamos ante un cambio de fase y dijimos que la presión y la temperatura se mantienen constantes. ¿Eso lo ven? O sea, es como que una isobara subcrítica va por acá, ingresa a la campana y sigue para acá. ¿Hasta acá me siguen, chicos? Sí. Bien. Entonces, el volumen específico lo vamos a leer de acá, y fíjense que esto está curvo, no es plano. Pero bueno, este es fácil de leer. Entonces, ¿qué otros equilibrios? A ver, acá. Profe, esto es aplicado. Esto que estamos viendo son sustancias puras, pero cuando me decís mezclas, no sé si te referís a mezclas, esto lo aclaré yo al iniciar la clase. O sea, esto es todo para sustancias puras.
O sea, puede haber una mezcla bifásica, pero de la misma sustancia, digamos. No vamos a ver vapor de alcohol con líquido de aceite, por ejemplo. Pero sí vamos a tener la zona de equilibrio de vapor de agua. Lucas, no sé si te aclaré eso. Bueno, entonces, ¿qué otras zonas de equilibrio vemos? Que alguien me diga. La línea triple. Por ejemplo, la línea triple, que ahí ya tenemos un equilibrio trifásico sería. Y después tenemos esta zona en donde hay equilibrio sólido y líquido. ¿La llegan a ver? En todas las zonas donde hay equilibrio bifásico, entonces la presión y la temperatura se tienen que mantener constantes dentro de esa zona. Fíjense que acá, que hay equilibrio sólido y líquido también. Dentro de esta zona, que es como un rectángulo, también se mantienen constantes, si ustedes leen, se mantienen constantes la presión y la temperatura. Entonces, estas zonas bifásicas existen porque de un lado tenemos todo el líquido, por ejemplo esta que es equilibrio líquido-sólido, de un lado tenemos todo el líquido y del otro lado tenemos todo el sólido. Entonces, en esta zona que es bifásica, el fluido puede pasar de fase de líquido sólido al revés a presión y temperatura constante. Esto creo que ya lo vieron en química, es bastante fácil. Pero bueno, si nos desplazamos hasta temperaturas más bajas, hay una zona de equilibrio sólido-vapor. Y en las curvas externas, que sería esta que ven acá negrita, vamos a tener sólido en equilibrio con una gota de vapor, y en esta curva de acá, que no está marcada en negro, pero es esta de acá, vamos a tener vapor en equilibrio con un cristal de sólido. Y en esta línea que se define línea triple, vamos a tener los tres estados que están en equilibrio. Ahora, esto es una descripción cualitativa y ustedes ya lo saben, y en la próxima clase vamos a ver las proyecciones en 2D que por ahí son más familiares. Ahora, si nos vamos por encima del punto crítico, encima de la isobara crítica, que es esta, y encima de la isoterma crítica, que es esta, vamos a encontrar una zona que es donde el fluido se llama fluido supercrítico, que era lo que me preguntaba alguien, creo que una compañera anteriormente. Por encima de la isobara crítica y por encima de la isoterma crítica, esta zona se define como la zona de fluidos supercríticos, que tienen características intermedias entre el líquido y el vapor, pero no son ni líquido ni vapor. ¿Está bien? En la zona donde la temperatura es mayor que la temperatura crítica, pero estamos por debajo de la isobara crítica, que sería toda esta región, es lo que nosotros llamamos zona de gas. Y esta zona de gas se encuentra alejada de la campana. Siempre van a ver, tal vez en petróleo más que en otras orientaciones, que se diferencia gas de vapor. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de vapor, estamos hablando de una sustancia que se puede transformar en líquido. En cambio, cuando hablamos de gas, estamos hablando de una sustancia que está alejada de la zona bifásica, de la campana, y difícilmente la transformemos en líquido. O sea, no la vamos a transformar en líquido, sino que vamos a estar en un estado gaseoso. Entonces, creo que no sé qué hora es, ya estamos casi. Pero bueno, en esta filmina lo que veíamos era el mismo tipo de superficie para dos sustancias que presentan distinto comportamiento. En la superficie, por ejemplo, de la izquierda, una sustancia que al solidificarse disminuye su volumen, y en la superficie de la derecha vemos una sustancia que al solidificarse aumenta su volumen. Y esto se ve con esta pendiente que hay acá, ¿no? Que si uno la ve desde el plano presión-temperatura, vamos a tener una línea de pendiente negativa, y si la vemos esta superficie en el plano presión-temperatura, vamos a ver una línea con pendiente positiva. Y eso, chicos, es
todo lo que vamos a ver por hoy. ¿Hay alguna duda? Esto lo vamos a retomar la clase que viene.